Oye, se me caen los papeles. Ya, ahora sí. Bien, pues nuevamente, buenos días a todas, a todos. Bienvenido al curso de física. Ante la pregunta del compañero, la voy a responder ahora que avancemos, ¿ya? Bueno, el curso de física es un curso de física, digamos, general, ¿sí? Bien general. Comprende las 14 semanas que, bueno, hemos tenido ya por esta situación de pandemia. Vamos a tener bueno, muy parecido a como yo evalúo, sí, normal. Vamos a tener que hacer un proyecto, sí, bueno, por la asignatura y por algo que se me encargó. Y eh, bueno, vamos a tener clases solamente los martes. Bueno, es complicado tener 3 horas seguidas de física, ¿no? Bueno, yo no soy quien hace los horarios, pero si es así, vamos a tener que hacerlo, digamos, lo mejor que se pueda. Yo sé que, bueno, todos tenemos nuestro estilo, así que algunos, eh, a ver, vamos a tratar de ir variando. Por ejemplo, esta plataforma Meet, voy a ir de a poco migrando a la otra porque es más participativa y qué sé yo, que en la Zoom. Eh, y vamos a ir, bueno, va a haber que trabajar en grupo, resolver hartos problemas. Ustedes saben que la física, bueno, recordarán de la física que necesita todo que el estudiante esté resolviendo, para que pueda entender cómo la matemática se hace cargo de los problemas físicos. Así que por lo tanto necesitamos eso. Pero nuestra clase de hoy es una clase de introducción, así que eh, vamos a hablar un poquito como siempre lo hago yo en mis primeras clases, porque después no hay tiempo de abordar cosas que son importantes, la divulgación de la ciencia en general, incluyendo la matemática y cualquier otra. eh, es importante, siempre se ha visto como eh, la divulgación científica siempre se ve como ya cuando un científico, un profesor o qué sé yo, ya está en sus últimos años, qué sé yo, hace divulgación como para, ya no quiere hacer clase, digamos, pero, o ya, digamos, no le dan eh, no le dan muchas horas. Entonces los profesores se dedican a esto, pero de a poco ha ido tomando otra fuerza la divulgación. Es muy importante que las personas comprendan no solamente el cómo de hacer las cosas, ¿no? Esto lo resuelvo con tal fórmula, aquí aplico tal ley, aquí hago esto y esto otro, sino también de dónde viene todo esto. ¿Mm? Bueno, creo yo importante. Y vamos a hacer eso, ¿ya? Y después vamos a terminar con nuestro primer taller, ¿ya? Para ir de notas acumulativas. Bien, pasemos a la presentación y vamos a ir viendo qué cosas. Bueno, adelantándome un poquito, la presencialidad va a ser gradual, ¿por cierto? Y con gradual me refiero a que lo que yo planifique hoy tal vez no va a ser lo que va a pasar mañana, ¿me entiendes? Eh, yo estoy, bueno, terminando el programa, por lo tanto, seguramente la próxima clase, que es el próximo martes, les voy a presentar el programa ya ordenadito y todas las fechas, qué sé yo. Pero básicamente lo que se nos ha dicho a nosotros es que presencialidad en sí va a existir para las evaluaciones, ¿ya? Hasta el momento. Si después digamos, de septiembre, o no sé, de las vacaciones de septiembre, o de los feriados, mejor dicho,
cambia, digamos, la situación para mejor, esperemos, ¿cierto? Entonces ahí ahí la universidad nos va a decir, bueno, ahora se puede, digamos, con otro tipo de... Pero hasta el momento, por lo menos en PEM, lo que se me ha informado a mí por lo menos es que planifique las evaluaciones de tipo presencial, ¿ya? Bien. Bueno, entonces estamos en la bienvenida, vamos a hablar un poquito de la metodología, de las clases, de la evaluación, como ya decía, del trabajo autónomo también, que es importante, bibliografía y algunas generalidades. ¿Mm? Como les decía yo, este es un pequeño curso de física general. Bueno, disculpe, pero a lo mejor se ve chiquitito. Ahí no sé si están viendo lo que yo estoy hablando porque... ok, Sí, profe, se ve ¿sí? la bienvenida. Sí. Ah, ya, se ve la lámina. Claro, Ya. Dice pequeño curso de física general, ¿cierto? Bueno, con general me refiero a que vamos a tocar varios temas, pero no va a poder profundizar. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a ver mecánica, vamos a ver la típica, la cinemática, ¿cierto? La dinámica. Vamos a pasar también a un poquito de fuerza, ¿cierto? Eh, energía, pero no vamos a poder profundizar en eso porque no se trata de que ustedes aprendan la física porque van a ser físicos, sino que más bien eh, tiene dos objetivos un poco el curso, que es que el estudiante conozca por lo menos la física que se trabaja en ciencia media, por lo menos en primero y segundo medio, por lo menos. ¿Ya? Eh, y segundo, que ustedes puedan utilizar eh, la física para resolver problemas matemáticos o al revés. ¿Mm? Es decir, que se entienda que para usted, bueno, la física va a ser una herramienta más dentro del aprendizaje. ¿Ya? Ahora, eso no quita que en algún momento de su vida le van a decir, profesor, usted puede hacer estas horas de física que no tenemos profesor, no tenemos profesora. ¿No? O si van a algún instituto, qué sé yo, ahí menos, más difícil encontrar. Generalmente a los profesores de matemáticas se les pide que haga física. Algunos saben, otros no saben. Eh, entonces, bueno, es bueno tener la noción y saber cómo está conectado esto con el mundo de la pedagogía. Eh, pero básicamente el curso es tener una noción general digamos, poder hablar de temas físicos, poder resolver un problema entendiendo más o menos los conceptos y las expresiones y no solamente solo el hecho de usar la matemática. ¿Sí? Bien, dice una ventana al pensamiento físico, sus aplicaciones, que eso es más o menos lo que yo más o menos quiero en el curso. ¿Sí? Bueno, cómo pensar de la manera física y cómo se aplica esto a la realidad. ¿Ya? Gran parte del aprendizaje, bueno, en este curso está dado también por el trabajo personal, o sea, hay que ir acordándose de algunas cositas, hay que decir, bueno, esto lo vi seguramente hace algunos años, ya no es complicado, pero también si uno no se acuerda, tiene que ser capaz, ¿cierto? Ustedes, bueno, ya lo sabrán, de tomar un texto, de, qué sé yo, eh, buscar la manera de actualizarse. No hay recetas para estudiar física, o sea, la receta que a usted le acomode es la que va a tener que usar. O sea, si usted prefiere estudiar de libros, tiene que estudiar de libros, ¿ya? Porque así le ha resultado en matemática, entonces lo más probable es que le va a resultar en física. ¿Ya? Si usted necesita una persona que trabajar en grupo, qué sé yo, bueno, va a tener que hacerse, pero no hay una receta exacta. Depende mucho la dedicación. La idea es hacer un análisis general de la física en la enseñanza media en su aspecto de mayor relevancia. O sea, como ya les decía, tener una idea general de qué es lo que pasa en la enseñanza media con la física. Algunos temas no los vamos a tocar, que sí se ven en la enseñanza media, pero no los vamos a ver porque no nos da el tiempo. Por ejemplo, si usted estudia
física tiene un semestre entero de electromagnetismo. Y aquí nosotros no, si vamos a lo mejor a nombrarlo, pero no, más que eso no. Bueno, vamos a salir un poquito de... Ahí sí. Oye, cualquier consulta vayan haciéndola nomás, por si acaso. A su vez, conectar la enseñanza de la matemática con el mundo de la física, lo que ya les decía, ¿cierto? Siempre problemas de la física donde se nos pide usar la matemática. Siempre cuando dicen vamos a hacer un problema en, no sé, en cálculo o en cualquier cosa, y aparece cualquier cosa física, ¿cierto? Bueno, porque hay una relación, una correlación muy íntima entre la matemática y la física, ¿ya? Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Entonces, para estudiar enseñanza física es necesario comprender la matemática, ¿cierto? Bien. Metodología de enseñanza, o sea, un poquito cómo vamos a funcionar, ¿sí? Vamos a trabajar clases sincrónicas, hasta el momento va a ser así, ¿cierto? Teórico-prácticas que permitan conocer el mundo de la física y a la vez podamos aplicarla para resolver situaciones reales o ficticias, ¿cierto? En el fondo, o sea, nuestras primeras clases van a ser netamente clases un poco bien teóricas, en el sentido de que hay que ir repasando muchas cositas. Y después, bueno, vamos a tener que ir resolviendo y trabajando en grupo y, bueno, como yo les decía, dependiendo de lo que vaya pasando o lo que se avise en la universidad, tal vez podamos ir volviendo en trabajo a trabajar a la universidad, no sé, trabajo en grupo, no sé cómo se piensa muy bien eso, pero eh, también, bueno, está el tema de los aforos, el tema de los medios, de las salas, así que por lo menos nosotros se nos ha encargado este tema de las pruebas. ¿Ah? Vamos a tener trabajos o tareas. Bueno, cuando digo trabajo, en el fondo digo que talleres. ¿Ah? O sea, un taller es algo que se hace en la clase, ¿cierto? Y una tarea es algo que usted lo puede hacer después de la clase. Grupales, para quien estime, bueno, grupales en general. Si alguien estima que, bueno, que es difícil hacer grupo en esta condición y quiere trabajar solo o sola, también se puede. Entonces ahí vamos a ir profundizando un poquito en algunas cosas. Vamos a tener pruebas parciales, ¿sí? Las pruebas son, hasta el momento son 3 evaluaciones parciales, ¿sí? Que permitan medir el grado de apropiación del conocimiento y los métodos de enseñanza, ¿cierto? 3 pruebas parciales. La primera, que generalmente la primera, bueno, la fecha exacta se las voy a dar la otra semana en el programa, pero porque tiene que revisarlo primero la jefatura de la carrera, pero la primera prueba es de aquí a un mes, poquito menos tal vez, va a depender de la fecha de las otras pruebas, así que para que no se topen, ¿cierto? Así que más o menos eso lo tenemos que calcular, unas 3, 4 semanas. Ahora, es de esas pruebas, la primera probablemente no va a ser presencial, pero las otras dos entiendo que tienen que ser sí o sí presenciales, ¿ya? Eso respecto de las pruebas parciales. Entonces, lo más probable es que la primera prueba no sea presencial, pero las otras dos pruebas parciales sí, ¿ya? Del total de 3. Cada una vale 25%. Y la cuarta nota sería nuestros trabajos, talleres, tareas, ¿m? Lo que vaya apareciendo. Ahora, como se me ha solicitado bueno, la idea es que ustedes creen un material de manera grupal, la idea es que lo hagan o de manera individual si quiere, material para una clase de física tomando algún tema en particular, pero para eso es como un trabajo final, ¿ya? Eh, entonces, para eso tendríamos que estar llegando, o sea, completar por lo menos no sé, pues más de un 60% de los contenidos, como para poder tener una idea general, digamos, de qué vamos a hacer nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, como se me ha pedido eso especial en esta asignatura,
eh, tenemos que tener, les aviso que hay que tener la idea o la noción de que hay que hacer un trabajo final de física que va a ser una quinta nota, ¿ya? Entonces, ese es lo más probable que le vaya a dar los lineamientos pronto, pero el trabajo se entrega a final del semestre, ¿entiendes? Eh, Como para que lo pueda, para que tenga una idea de que hay que hacer un trabajo final, ¿ya? Ese trabajo final, en el fondo, es como crear una actividad para una clase de física o para una clase de matemática donde se aplique la física, ¿ya? Eh, que esté, bueno, es un material, puede ser un material digital, puede ser un material escrito, puede ser eh, una actividad, un video, una infografía, pues va a depender mucho de, digamos, también de lo que ustedes quieran, qué concepto quieran enseñar y qué quieren enseñar de ese concepto, de esa parte de la física, ¿cierto? Y el nivel de los estudiantes. Ustedes pueden elegir niveles de enseñanza media y esto, bueno, tengo que conversarlo mejor con el jefe de carrera, pero me parece que se pueden elegir también niveles de básica, ¿ya? Entonces, a lo mejor si se elige, por ejemplo, algo menor a séptimo básico, habría que tener un poco más de didáctica, el cómo explicarlo, ¿cierto? Puede ser más lúdico, no lo sé. Ahora, ejemplos y ideas, les voy a dar varias, ¿ya? Para que ustedes vayan tomando la que estimen conveniente como base, ¿ah? La idea no es copiarlo, sino que más bien tener una idea general. Así que eso más o menos respecto de las evaluaciones, que bueno, me pasé un poquito, pero eso más o menos, ¿ah? Entonces, serían 3 pruebas parciales, nuestras tareas o qué sé yo, talleres. Siempre la idea bueno, siempre es bueno hacer tareas, ¿cierto? Porque, o talleres en la clase o actividades, porque hay que ejercitar esto. Pues bueno, muchos personajes son físicos teóricos, hay otros físicos que son eh, de campo, ¿cierto? Se les dice que son digamos, de investigación pura. Y bueno, la física que se enseña tiene que ser un poco de ambos, un poco teoría y un poco de práctica. Bueno, las unidades, o sea, ¿qué vamos a trabajar? El curso es bien, eh, es decir, es un curso general, pero es bien pesado, ¿ah? El curso mire, por ejemplo, acá tenemos unidad 1 cinemática. La cinemática, el movimiento de los cuerpos, ¿cierto? Dice cinemática en una dimensión, ¿ya? Porque bueno, trabajar en las más dimensiones implica, digamos, otras cosas. El uso de derivada integral para relacionar posición, velocidad y aceleración, ¿ya? O sea, nosotros o ustedes entenderán que las expresiones físicas, de las fórmulas en el fondo, se obtienen de experimentos, los cuales después se transforman en relaciones matemáticas que pasan a ser relaciones físicas, y de una fórmula se puede obtener otra y de la otra obtener la otra, derivando o integrando, ¿cierto? Caso de movimiento con velocidad constante o aceleración constante. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Eh, Interpretación de gráficos, posición y velocidad. Esto es tal cual como está en el programa, ¿ya? Cinemática en 2 dimensiones, descripción vectorial, vector posición, velocidad, aceleración vectorial, caso del movimiento parabólico. ¿Mm? O sea, los movimientos en general, ¿ya? Tenemos el movimiento rectilíneo, movimiento circunferencial o circular, como dice abajito, movimiento parabólico, lanzamiento proyectil, ¿cierto? Eh, Movimiento circular uniforme, velocidad angular, aceleración centrípeta, perdón, formulación en coordenadas cartesianas, ¿cierto? O sea, ya la unidad 1 ya es, si ustedes se fijan, es bastante, digamos, de la física que a lo mejor se acuerdan ustedes, ¿cierto? Bueno, ahí me pueden ir diciendo qué tanto se acuerdan, ¿ya? Unidad 2, leyes de Newton, lo que yo les decía, fuerza, ¿ah? Fuerza y movimiento. O sea, acá en la unidad 1 se analiza la física del movimiento sin importar la fuerza que produce ese movimiento, ¿ah?
No importa, aquí lo que se analiza es el cuerpo en movimiento. ¿Ya? Acá en la unidad 2 se analiza por qué se mueve ese cuerpo. Aparte de que se mueve, por qué se mueve, o sea, ambos. O sea que yo puedo calcular el movimiento con fuerza, no solamente con las fórmulas de velocidad, aceleración, posición, qué sé yo, sino que aquí importa además la fuerza que produce ese movimiento. Por eso las leyes de Newton. Las tres leyes o principios de Newton, ¿cierto? Y un poquito de fuerza. La fuerza de gravedad, de roce, tensión, fuerza elástica. Bueno, roce viscoso. Esos son más específicos, ¿eh? Los roces viscosos, qué sé yo, porque se utilizan con los fluidos, cuando se ve fluido, hidrostática o hidrodinámica. Fluidos newtonianos, no newtonianos. Bueno, el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Y el diagrama de cuerpo libre básicamente es un poquito de usar, se puede hacer utilizando los ángulos y usando la trigonometría también. Y sistemas mecánicos simples como la caída libre y el lanzamiento hacia arriba, ¿cierto? La fuerza elástica o el plano inclinado. Bueno, estos son todas esta es toda la física que se llama newtoniana, ¿cierto? Trabajo y energía. ¿Cómo las fuerzas producen un trabajo y el trabajo a su vez es energía? ¿Ya? Y esta energía que proviene, ¿cierto?, del movimiento a veces se transforma en otro tipo de energía, o sea, por ejemplo, cinética, potencial elástica, eh, y bueno, otros tipos de energía no sé si la vamos a alcanzar a ver, ¿eh? Teorema del trabajo y la energía, uso la integral para el cálculo del trabajo. ¿Ya? Aquí, bueno, cuando dice uso la integral para calcular el trabajo, básicamente es entender de dónde viene la fórmula, porque integrar esta fórmula no es difícil. ¿Ya? Fuerzas conservativas, bueno, porque algunas fuerzas se conservan y otras se disipan, ¿cierto? Energía potencial, uso la integral para calcular energía potencial. Y conservación de la energía mecánica. ¿Ya? Los choques elásticos, choques entre cuerpos, ¿sí? ¿Qué pasa ahí con el momento de inercia? Análisis de sistemas mecánicos usando leyes de Newton y principios de conservación de la energía. Fuerza elástica y de gravitación universal. Velocidad de escape. Bueno, ahí un poquito de la velocidad de escape es qué velocidad debe alcanzar un cuerpo para poder escapar de la fuerza gravitacional, ¿cierto? De la Tierra en este caso. Y lograr entrar en órbita, por ejemplo. Ahí estamos en la unidad 3. Unidad 4. Ondas de óptica geométrica. ¿Ah? O sea, un poquito de recordar esto de ondas y sonido. ¿Ah? Onda y sonido, porque el fondo ahí dice onda y sonido porque es como bien rápido explicar el concepto de onda, las expresiones que sirven para el cálculo de las ondas, el sonido que es se ve en primero medio. Bueno, olvidé mencionar ahí en qué nivel, pero todo lo que mencioné para atrás es segundo medio. Cinemática, esto, bueno, cinemática se ve en primero medio un poco, se repite en segundo, pero básicamente el segundo es fuerza, energía, trabajo y energía, segundo medio. Ondas, primero medio. Antes de esto estaba en cuarto medio. Bueno, los planes han ido cambiando un poco. Ondas y sonido. Ya el sonido, bueno, el sonido hay mucho que estudiar el sonido, pero bueno, lamentablemente no nos va a dar el tiempo. Así que rápidamente se pasa a la óptica, o sea, a la luz, propagación de la luz y el sonido. Bueno, ahí están ambos, cómo se propagan. Rayos y fuente puntual, leyes de reflexión y refracción, formulación geométrica, reflexión y de Snell. Bueno, Snell, un personaje de la física de la reflexión, de la refracción de la luz. ¿Ya? Principio de Fermat,
Bueno, Fermat, otro grande, ¿ah? Otro personaje de la matemática que aportó a la física, sobre todo en las leyes de la óptica geométrica, que se usa, bueno, que esos principios se utilizan aún como base para formulación de lentes y otros, ¿ah? Snell, Fresnel y otros más. Casos de geometría plana, uso de trigonometría y la de optimización unidimensional usando principio de Fermat. O sea, en el fondo, eh, pasar al concepto de lente y espejo, ¿ah? Espejos y lentes esféricos y parabólicos. ¿Cómo se forman las imágenes virtuales y reales? ¿Se acuerdan de eso? Eh, si usted tiene una lente o tiene un espejo, ¿cierto? Hay ciertas leyes que se traducen en pequeños, en cierta cantidad de rayos de luz que pueden, que sirven para poder analizar cómo se forman las imágenes. Generalmente se usan 2 o 3 rayos, uno que va hacia el lente, el espejo, otro que va al centro, otro que va por el eje óptico, otro que cruza el eje óptico, ¿cierto? Y pasa por el foco, y ahí uno sabe más o menos qué tipo de imagen, dónde se forma, a qué tamaño, si es invertida, si es real o virtual, etcétera. ¿Mm? Y bueno, vamos a terminar con esta última parte que sería unidad 5 y me parece que unidad 6. ¿Sí? Unidad 5, ciencia de la Tierra y el espacio. Un poquito de recordar el origen de la Tierra, la evolución, ¿cierto? Océanos, continentes, núcleo terráqueo, placas, movimiento de la Tierra, las estaciones, por qué se producen los tsunamis, los terremotos, fenómenos terráqueos en el fondo. ¿Ah? Esto se llama ciencias de la Tierra. Y ciencias del espacio, origen del universo, teorías del universo, del origen, ¿cierto? Materia y energía oscura, materia oscura. Bueno, ustedes saben que la materia visible o táctil, la que podemos tocar, no es más que un porcentaje minúsculo de lo que realmente existe en el universo. ¿Ah? Lo que realmente existe en el universo, o de lo que está hecho en el universo, es de energía oscura y de materia oscura. Se llama oscura porque no se ve. ¿Ah? Bueno, un poco raro, pero aquello que vemos es muy, muy, muy ínfimo en comparación a aquello que no vemos. Un poquito de cosmología, o sea, las teorías del origen y bueno, los posibles finales del universo. Galaxias y estrellas, sistemas planetarios, sistema solar, leyes de Kepler, gravitación universal. Y por último, hablar de lo que se llama física moderna. ¿Ya? O sea, esta es la antesala de la física cuántica. El electrón, teoría de los cuantos, estructura del átomo y estructura del núcleo. Radioactividad, energía nuclear, naturaleza de la luz. ¿Ya? Todo viene del estudio de la luz, de las ondas. Eso es lo que impulsó la física y en el fondo la tecnología también. El fotón, el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? El efecto Compton, y de por qué bueno, cuando se dieron cuenta que el fotón era en el fondo era una especie de un paquetito, ¿cierto? Un desecho de energía de los electrones cuando cambiaban de posición en los átomos, ¿no? Cuando se devolvían, digamos. ¿Ah? Y eh, bueno, y eso dio paso, digamos, al estudio de la luz, probablemente tal, a comprenderlo más bien. Y bueno, ahí eso nos ha impulsado gracias a la matemática también. Ondas y materia, hipótesis de Broglie, ¿cierto? Bueno, de Broglie es un personaje de la física que básicamente impulsó sobre todo el trabajo de las leyes de las funciones de onda, ¿no? Para poder entender cómo manejar esto de las ondas, ¿no? Incertidumbre de Heisenberg, función de onda, ecuación de Schrödinger y efecto túnel. O sea, esto tiene que ver con esto bueno, que hoy día se conoce como los multiversos, ¿no? Pero ahí están las posibilidades, ¿cierto?
a las posibilidades de que estemos viviendo en situaciones, infinitas situaciones, ¿sí?, de la vida cotidiana, de nuestra realidad, en distintos planos, en distintos universos, todo al mismo tiempo, ¿cierto? Y el solo hecho de observar hace que la función de onda, esa función de onda es muy importante en la física, ¿no? Colapse en una sola posibilidad de millones de posibilidades. Relatividad general y especial, postulados Einstein, transformación de Lorentz. Bueno, no sé si alcancemos a ver la transformada de Lorentz, pero ojalá. Eso es más o menos, ¿ah? No sé si qué les parece. ¿Les parece bien? Más o menos. Eh, Ustedes me dicen. Bueno, situación dentro del avance de la carrera. Ámbito de formación, esto es enseñanza y aprendizaje en la matemática, así que es disciplinar. Requisitos, bueno, un poco de geometría, un poco de álgebra, un poco de análisis 1. Así que no es tan exigente, digamos. ¿Qué objetivos tiene esta asignatura o este módulo? Conocer las magnitudes físicas fundamentales y derivadas. O sea, vamos a partir por ahí. Siempre que usted vaya o a enseñar física o a hablar de física o comprender la física, tiene que partir por algo que muchos no lo dan, digamos, como un concepto físico, no lo asocian, digamos, pero incluso en algunos cursos me acuerdo yo haber enseñado física en ciencia superior y se parte por las magnitudes físicas, ¿ah? Fundamentales y derivadas, o sea, hablar de dónde viene de dónde vienen las magnitudes fundamentales y las derivadas, como la longitud, la masa, el tiempo, y después vienen las derivadas que son, por ejemplo, no sé, pues, el volumen, la velocidad y otras que se derivan de las fundamentales y las unidades de medida y hacer ejercicios de eso. Y muchos se preguntan que si física es solo eso. Si eso es para comenzar, ni siquiera es como tal, ¿cierto? Después dice modelar matemáticamente las magnitudes físicas, o sea, hacer cálculos. Describir matemática y físicamente situaciones en base a variables físicas adecuadas, o sea, saber qué expresión física me va a permitir resolver un problema. Modelar matemática y físicamente situaciones en base a interacciones, objetos, partículas involucradas, o sea, si tengo una situación que me narra un problema, cómo yo lo transformo a una expresión matemático-física que me permita resolverlo. ¿Mm? O sea, ahí no es que yo, a ver qué fórmula uso, sino más bien cómo transformo eso a una expresión que a su vez sea la solución. Predecir resultados de interacciones, bueno, eso básicamente es un poco, ya manejándose un poco más la física, uno puede ir prediciendo cosas. Aplicar herramientas de análisis matemático en la descripción y modelamiento, o sea, aplicar un poco de cálculo, qué sé yo, álgebra. Analizar y diseñar planes y estrategias de implementación de conocimientos científicos como herramienta de cobertura curricular. O sea, aquí está lo que yo les decía. Tenemos que trabajar, eh, proponer actividades u otras que nos permitan llegar al aula con la física. ¿Ya? Pero ustedes tienen que ponerle de su ingenio, de lo que ustedes vayan investigando un poquito para crear actividades que sean, no todo tiene que ser entretenido ni nada de eso. ¿Ya? Nadie está diciendo porque la física, algunos la encuentran muy apasionante y otros no la quieren ver, ¿ya? Aunque sea lo más entretenido del mundo. Pero en buscar la manera que sea lúdico, o si no lúdico, didáctico, para que se entienda bien y se comprenda lo que uno quiere expresar con alguna actividad, experimento, qué sé yo. Proponer actividades y espacios de colaboración interdisciplinaria en la planificación del año escolar. O sea, por ejemplo, ustedes tienen que tener nociones físicas porque el profesor o la profesora de ciencia o de física va a estar viendo un contenido y siempre le va a decir: profesor, sabe que yo estoy viendo esto, ¿en qué va usted en matemáticas? ¿Me puede apoyar con esto? ¿Puede decirle a los estudiantes que resuelvan más problemas o que sean más ordenados, que usen las magnitudes físicas? O al revés, usted le va a decir:
dígalo, no sé, le voy a decir a mis estudiantes que en matemática hagamos un problema físico y utilicemos las magnitudes para que se asocien, para que asocien ellos que el estar viendo una asignatura no es aparte de otra asignatura, sino que está todo conectado. Bueno, nota de exhibición un 5, asistencia mínima, bueno, yo puse en signo de interrogaciones porque no me han dicho todavía, pero me imagino que eso es bien variable. Y bueno, lo del promedio, lo del examen, ustedes ya eso lo saben, así que ¿para qué voy a repetirlo? ¿Sí? Eh, Aquí hay una bibliografía. Bueno, libritos o textos de física. El Sir Semansky, un buen libro eh, para estudiar física, aunque el Resnick también eh, son el Resnick y el Semansky les pueden servir, pero aludiendo, digamos, a la física que vamos a trabajar nosotros, el Maestegui-Sábato o el Hewitt, que es física conceptual, como para acordarse los conceptos, esos también son bastante recomendables porque parten más básicos. El Semansky o el Resnick son textos, digamos, si usted ya se maneja ya en la física un poco. ¿Ah? No. En cambio, el Maestegui-Sábato o el Hewitt son textos que parten un poquito más de la base. ¿Ya? Yo tengo, me parece que el sábado lo tengo, el sábado lo tengo digital. Si alguien lo quiere, o parece que está en Drive. Si está en el Drive, se lo comparto. ¿Ya? Bien, vamos a empezar a hablar un poco de la física, pero vamos a ir a un break, ¿ya? ¿Cierto? Se supone que tenemos que ir al break. Así que son las 11. A ver, estoy un poco perdido. 10 y cuarto. Sí, pues estamos bien. A 11:03. Así que a las 11:13, como a las 11:18, volvemos. ¿Ya? No sé si me escuchan, que están súper callados. Sí, Em, profe, se escucha. ya, entonces a las 11:18 voy a dejar de presentar. Así que esto es como un recreo, no es el cambio de hora. Entonces son 10 minutos, ¿cierto? Sí, pues. 11:03, a las 11:03, bueno, 11:15, ¿ya? Para no estar ahí. 11:15, ¿vale? Así que para que puedan darse una vueltita, qué sé yo. Volvemos entonces. ¿M?
Bien, continuamos. Acá. Ya habíamos quedado ahí. Bueno, ahí me dicen si se ve bien o no. Que yo cuando estoy viendo esto tampoco lo... Sí, profe, se ve bien. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, definición. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de un poco de la historia, ¿eh? Cómo la física ha ido cambiando, qué personajes son los que han ido o han hecho que esto avance. ¿Ah? Porque uno le dicen física y ¿qué piensa uno primero? Lo primero que piensa es Newton, ¿cierto? Y de ahí para adelante, porque bueno, es el más famoso o es muy famoso, no es el más famoso, pero es muy famoso por el trabajo que, bueno, por todo lo que aportó. Realmente la física parte, como física, parte con Newton. ¿Ya? Este, el tipo era genial, pero bueno, ahí vamos a ver, porque tenía muchos problemas, ¿no? Eh, la física es la ciencia natural que estudia los conceptos fundamentales de la materia. Es ciencia natural, bueno, es una ciencia natural, ¿cierto? Cuando teníamos la básica ciencias naturales, ahí está física. Estudia los conceptos fundamentales de la materia, la energía, el espacio y el tiempo. O sea, aquello que, o sea, trata de ir al origen. ¿Eh? Eso es lo que hace la física. Y las relaciones entre ellos, o sea, cómo la materia adquiere energía, cómo la energía está presente en el espacio, cómo el tiempo es parte del mismo espacio, ¿cierto? Entonces el espacio se puede deformar, el tiempo también, etcétera. ¿Mm? Todo esto está relacionado, ¿cierto? Bueno, la física desde los inicios, ¿cierto? De sus inicios está repleta de historias, anécdotas, grandes personajes, filósofos, pensadores, científicos, etcétera. Profesores también, experimentos, experiencias, descubrimientos, leyendas, incluso mitos y situaciones que cambiaron el mundo y la humanidad, porque hay muchas cosas que uno las tiene como en la mente y que no son tal, o no son, digamos, como uno piensa. ¿Eh? Eh, desde los inicios, o por lo menos lo que se tiene como registro, hasta hoy. Revisemos algunas entonces. Algunas, ¿cierto? No todas. La historia de la física se trata del desenmascaramiento de Aristóteles. Bueno, hace algunos años, en algunas revistas de Estados Unidos, porque a Estados Unidos le encanta esto de la estadística y todo, eh, hicieron, bueno, algunas estadísticas respecto de las experiencias físicas más famosas de todos los tiempos. Y bueno, aparecieron varias y dentro de ellas están implícitos los personajes que dieron origen a esas experiencias, ¿cierto? Eh, eh, entonces, eso nos habla un poquito de cómo la física, o sea, cómo personajes, la física tiene mucho de autodidacta, ¿cierto? De personas que individualmente, o a veces colectivamente, pero muy pocas veces colectivamente, sino más bien individualmente, han impulsado más allá de los conocimientos, más allá de lo, de lo que se piensa o lo que se sabe en una época X de la historia. En la antigüedad y por muchos siglos el pensamiento aristotélico permaneció como la ruta obligada para el estudio de la física y la ciencia en general. O sea, ustedes saben obviamente que eh, Aristóteles era, digamos, la piedra angular de la, de la ciencia en general para la iglesia.
Y como la iglesia dominó por muchos años, ¿cierto? Todo ámbito de la sociedad, entonces, bueno, hablar contra Aristóteles, la verdad que le costó la vida a muchos científicos. Y a otros, bueno, les costó a lo mejor no la vida, pero otras cosas. Entonces, era complicado. Entonces, ¿por qué? Porque el pensamiento aristotélico era muy conveniente para quienes quieren que todo permanezca tal cual. ¿No? Además que, bueno, Aristóteles. O sea, bueno, si han tenido filosofía, pueden, alguna persona o que, digamos, le guste la filosofía, puede leer Aristóteles, qué sé yo. Eh, pero respecto a la ciencia, Aristóteles dijo muchas barbaridades, muchas cosas que no tienen ninguna, y bueno, también de otras cosas también, ningún asidero, ¿no? El tipo, bueno, hablaba nomás, pues él decía cosas y como seguramente era alguna autoridad en su época, entonces, bueno. Bueno, pero muchas de esas cosas quedaron, am, o sea, se mantuvieron a fuerza, ¿ya? Entonces, a su vez, fue la piedra de tope para grandes científicos que entendían ya en aquella época, o sea, antiguamente, que Aristóteles estaba profundamente equivocado en todo aquello que referido a la física y el avance frenado por la Iglesia. De Aristóteles ya nada permanece en la física hoy en día. Solo quedan las barbaridades que dijo y que perduraron en el tiempo. O sea, dijo muchas cosas. Vamos a ir avanzando ahí. Inevitablemente la física fue evolucionando, ¿cierto? Todas las cosas, bueno, inevitablemente las cosas por su fuerza propia adquieren esa evolución, ese avance que se necesita. Y fue el poder transformador del pensamiento dominante de cada época. Estamos hablando antiguamente, después la Edad Media, después el Renacimiento, después la época moderna, después los contemporáneos, qué sé yo. Bueno, cada época lo que hizo que la ciencia y la humanidad avanzaran a lo que hoy conocemos y entendemos como la física. Entonces, a lo largo del tiempo, pocas personas, y esto habla un poco del poder transformador del pensamiento dominante, ¿eh? Eh, porque, claro, o sea, sí, hay las personas que hacen o que hacen ciencia, hay un pensamiento dominante en cada época que a veces no permiten ver más allá, sino que uno se queda con eso. ¿Por qué? Porque obviamente está aceptado por la ciencia, es más fácil, digamos, pensar de esa manera que ir en contra, porque si uno va en contra de cierta teoría o hipótesis o qué sé yo, o leyes, entonces tiene que tener la capacidad de demostrar lo contrario. Entonces, bueno, a veces nos quedamos con ideas y después con el tiempo nos damos cuenta que esas ideas ya no son tan como eran, ¿no? Eso de decir que el universo era, los planetas, qué sé yo, las estrellas y todo eran inmutables, no se movían, estaban siempre fijos. Es un pensamiento que permaneció por siglos y entonces fue difícil salir de eso. Y hoy día sabemos que eso no es así, ¿cierto? Que todo se mueve. Bueno, entonces el poder transformador del pensamiento dominante es complicado romper eso, ¿cierto? Lo otro es el hallazgo aparentemente aleatorio, o sea, eh, que por ciertas casualidades hay científicos que han llegado a ciertas eh, conclusiones que después pasan a ser leyes. ¿Mm? Y bueno, la eficiencia y el, digamos, ¿cómo decirlo? En física, o sea, pocas personas y con pocos medios han logrado conclusiones muy fuertes, muy gravitantes. O sea, han hecho cambiar el pensamiento con muy pocas personas y con muy pocos medios. O sea, no. Bueno, algo que vamos a ver hoy día que tiene que ver con esto, uno dice con pocos medios, pero en realidad me refiero a que no ha sido una preocupación de países ni de los estados, sino más bien
el intelecto de ciertos personajes. Y bueno, y el hecho de que tuvieran dinero también, porque para poder hacer experimentos en la época. Hoy día, si uno quiere investigar, no sé, hay centros de investigación, pero antes todo era autodidacta un poco. Por ejemplo, Arquímedes, que vivió poco menos de un siglo después que Aristóteles, de todo lo que hizo o dijo Aristóteles, perdón, Arquímedes, todo permanece hasta en la actualidad, ¿ah? O se usa de alguna manera directa o indirecta, ¿ah? Eh, Arquímedes, bueno, Arquímedes fue un grande, ¿cierto? Perdón. Se cuentan muchas historias, algunas son reales y otras no, pero de que aportó, digamos, Arquímedes a la ciencia, a la física, fue de los primeros, digamos, poniéndolo en línea de tiempo, es uno de los grandes que primero aportaron al estudio de la ciencia en general, pero de la física particularmente, ¿cierto? Ahí está Arquímedes de Siracusa. Arquímedes bueno, aquí esto para ir contándolo un poquito, Arquímedes era, a ver, ¿qué era? Era sobrino, ¿cierto? Era sobrino de Herón, que era una especie de rey, ¿cierto? De Siracusa. Entonces, este Arquímedes tenía plata, tenía dinero, era rico en la época. Entonces, el tipo era divertido, pues sí, eh, andaba siempre feliz, le gustaba hacer bromas, digamos, era un tipo extrovertido. Aparte que estudió él en la universidad, bueno, en la biblioteca de Alejandría, porque para la época, para nosotros ahora sería como estudiar en Harvard, en Oxford, en el MIT, una cosa así, ¿entiendes? O sea, el tipo estudió donde mejor se podía estudiar, ¿ya? Eh, y bueno, él era muy asiduo a la matemática, no le gustaba la ingeniería, él decía que no se preocupaba, digamos, de la ingeniería y esas cosas porque él consideraba la matemática como algo serio en realidad. Así que, bueno, aquí tenemos una foto, son representaciones, ¿cierto? En realidad. Pero siempre, si ustedes buscan fotos de Arquímedes por ahí, por internet o qué sé yo, siempre sale riéndose, o como un poco como risueño, como feliz. El tipo era feliz. ¿Mm? Ahora, no era cualquiera. Arquímedes mantuvo, por ejemplo, la flota de los romanos, en aquella época, la mantuvo a raya. Digamos que los romanos no pudieron desembarcar y qué sé yo, por casi 3 años. ¿Ya? O sea, el tipo era especial, o sea, era importante. ¿Ya? Eh, bueno, en aquella época, bueno, de ahí vamos a ir a eso, pero hay una frase bien famosa de Arquímedes, dice, dame un punto de apoyo y de aquí, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Yo creo que ustedes la han escuchado por ahí. Eso es una mentira, digamos, alguien inventó eso. Arquímedes jamás hubiese dicho eso porque él sabía, primero, él conocía la densidad de la Tierra, imagínense, y el radio de la Tierra. Y por lo tanto, él nunca le hubiese hecho palanca a algo que sabía que no se iba a poder. Entonces, él entendía estos conceptos. ¿A qué me refiero? Que no es que él iba a hacerle palanca a la Tierra, pero él no hubiese hecho eso porque tenía claridad sobre muchos conceptos respecto de la Tierra y otras cosas. Entonces, el tipo era muy inteligente. Eh, Esas son leyendas, por eso le decía que hay muchas leyendas o mitos que se dicen, pero que no son tan... Otra leyenda que es bien, digamos que es mentira, es que quemaba las naves romanas con luz de los escudos o espejos. No sé si, bueno, incluso hay películas de eso. Eh, entonces se le atribuye a Arquímedes eso de ahí, ¿ya? Que con la luz, bueno, no sé muy bien, no se ve muy bien en la foto, pero con la luz de los espejos, digamos, hay una reflexión ahí del sol hacia los espejos y de los espejos hacia las galeras romanas. Y claro, él se dice que él con la luz, digamos, calentaba las velas de los navíos, ¿cierto? Y los quemaba. Entonces por eso había mantenido a los romanos a raya tanto tiempo. Pero eso también es una mentira, ¿cierto? Eso bueno, de hecho en Grecia, en esa misma época,
o sea, perdón, en ese mismo, o sea, no hace muchos años, una escuela militar, me parece, trató o sea, hizo la representación de este mito, digamos, de esta leyenda. Y claro, no pusieron galeras en la playa, se subieron arriba con escudos bien limpios, bien brillosos, con espejos también. Un día muy soleado, apuntaron, digamos, entre todas pero no quemaron nada, pues en realidad no. Quemaron una que estaba parada en en la playa nomás, pero no le hicieron nada al resto que estaba flotando. Aparte que eso fue como en el año 70, me parece no sé si parece que lo reprodujeron hace poco también. Nada ardió, además que las galeras, para poder quemarlas, imagínense, había que tener expuesta digamos, este brillo, esta reflexión de luz sobre la vela por mucho tiempo para que se empiece a quemar. Entonces, para eso había que decirle a todos los romanos que se quedaran quietos y no se movieran, a todos los navíos, digamos, para que no. Entonces no tiene mucha lógica eso, ¿eh? No. Pero sí este tipo de. eh, bueno, aparte que las galeras tenían vela, pero tenían remo, o sea, al momento que usted le quemaba la vela, salían remando y se iban nomás, pues no había mucho que, no le íbamos a pedir que se quedaran ahí. Entonces, pero sí Arquímedes lo que hizo fue crear catapultas, ¿eh? Lo que hacía mira, imagínense, hacía catapultas eh, que ya, bueno, eran conocidas, pero él lo que calculaba era la distancia, incluso de los navíos en movimiento, y acertaba exactamente. Y lo otro que hacía era especies de grúas, ¿ah? Unas grúas bien grandes, donde lanzaba, digamos, una especie de arpón o algo así, que llegaba a que cuando daba en el barco, en la galera o en el poste o cualquier parte, ellos tiraban de vuelta y los daban, los volteaban los navíos, ¿no? Profe, Sí, sí, perdón. disculpe, ¿usted cree que él calculaba así como exactamente y todo eso y que era muy seco simplemente porque tuvo acceso a estudiar o porque ya era un genio así de... Ah, buena pregunta. Mire, es que seguramente estudiar antes no es lo mismo que estudiar ahora, ¿cierto? Eh, Claro, había menos distracciones también. claro, y lo otro que ellos pasaban toda una vida estudiando, no era una cosa que. Y además que él se dedicaba un poco a esto, pero también tiene que ver con. Primero, yo pienso que son tres cosas. Para cualquiera de los personajes que vamos a ver. Una, que tenían un intelecto intrínseco, digamos, eh, que es propio de ellos, ¿eh? Que es propio de mucha gente. ¿Cuál es la gracia de ello? Es que el segundo, digamos, la segunda característica es que pudieron estudiar en un lugar donde todo ese intelecto lo pudieron aplicar digamos, floreció y además obtuvieron mayor conocimiento del que pudiesen haber logrado solamente con ser inteligentes. Y un tercer punto que yo creo que es importante es que tenían dinero, porque sin dinero es difícil, digamos, dedicarse a esto, ¿eh? Así que son por lo menos tres variables. Entonces, bueno, el tipo, estas flotas romanas, esta era comandada por ¿cómo se llamaba? El general Marcelo de la época, Alejandría, qué sé yo. Eh, Imagínense, para tenerlo tres, Marcelo era famoso porque era un tipo, digamos, no se andaba con cosas, ¿ya? Entonces, para mantenerlo a raya, el general, Marcelo, bueno, los romanos eran bien salvajes, pero a su vez eran bastante respetuosos del intelecto y de los generales o personajes que pelean contra ellos, ¿eh? Y Marcelo, digamos, cuando terminó el asedio, dijo que había que respetar a Arquímedes, porque él ya se había enterado que era él el que los mantuvo ahí, el que tenía, digamos, este intelecto, ¿no? Claro, bueno, seguramente un legionario no se enteró de esto, así que bueno, se cuenta la historia que Arquímedes estaba resolviendo algo, digamos, y el legionario le quiso quitar, robar, ¿cierto? Algunas cosas o de oro, qué sé yo, y Arquímedes le dijo que no lo molestara, que lo dejara tranquilo porque estaba ocupado. Y claro, bueno, el legionario le cortó la cabeza, ¿no? Entonces,
No sé qué le habrán hecho a ese pobre legionario porque se había pedido expresamente que había que respetar a Arquímedes, pero seguramente no sabía qué era él. ¿Mm? Bueno, Arquímedes, ¿qué cosas permanecen? El tornillo de Arquímedes, el tornillo que se ocupa mucho en la industria química, de alimentos y otras, de la industria del cemento y muchas cosas. El tornillo, el típico tornillo que hace girar, bueno, que gira en su eje, y por ser un tornillo hace que los elementos que vayan dentro de él avancen y se muevan en una cierta dirección. Sobre todo aquellos que no son muy pesados o que tienen una densidad muy, qué sé yo, bueno, tiene que ver con densidad, peso específico y otras cosas, ¿ya? O que son muy viscosos, muy densos, qué sé yo. Entonces, el tornillo de Arquímedes. ¿Mm? La palanca, si bien es cierto, no dijo eso de que voy a poner una palanca en el mundo, qué sé yo, pero sí la palanca se sabe que es idea de Arquímedes. ¿Mm? Y todavía se usa. Bueno, una leyenda bien famosa de Arquímedes es la corona, ¿cierto? No sé si ustedes saben esa respecto del empuje o la diferencia de volumen o el desplazamiento de volumen. ¿Ah? Por ejemplo, si tenemos una bañera llena con agua y nosotros ingresamos a la bañera, todo el agua que se desplaza fuera de la bañera, porque al momento de que nosotros ingresemos nuestro cuerpo, va a ocupar un volumen y ese volumen tiene que ser desplazado. Entonces, todo el agua que sale de la bañera se supone que es el volumen nuestro, ¿cierto? Que fue desplazado debido a que ya la bañera estaba llena hasta el tope. ¿Ya? Bueno, ese es, digamos, un experimento que no sé si lo habrá hecho Arquímedes, pero se hizo después. Pero el tema de la corona, se dice que, bueno, Arquímedes le había pedido a su tío que pesara una corona, o sea, que le dijera si realmente estaba hecha de oro o no. ¿Ya? No era una corona, sino que más bien era una especie de... Bueno, ahí está el tornillo de Arquímedes, perdón, es que me había olvidado avanzar. Ahí está el tornillo de Arquímedes. Eh, ahí está lo que yo les digo, si tenemos por esa gran esfera azul dentro de un recipiente con agua, ¿cierto? Desplaza todo el agua que va a estar dentro y se supone que eso corresponde al volumen, pero Arquímedes no calculaba volúmenes así. ¿Eh? Eso es un mito nomás. Ahí está la corona. Eso es una especie de, ¿cómo se dice eso? Es como unas ramitas de olivo, no sé. ¿Eh? Bueno, eso le pidieron a él que, la, que le dijeran si estaba hecha de oro o no. ¿No? O si se había, porque antes mandaban a hacer estas cosas los reyes y los orfebres, los artesanos, no sé, se quedaban con un poquito de oro, ¿no es cierto? Porque ¿qué va a saber el rey si le ocupó todo el oro? Porque el rey mandaba a hacer esto y le daba el oro también. Porque no es que los orfebres tuvieran el oro, sino que se lo tenían que mandar. Los mismos reyes, y esto, bueno, estos tipos lo derretían, le daban la forma y bueno, qué sé yo. Entonces, para saber si lo habían engañado al rey, entonces le dijo a Arquímedes que yo pasé tanto oro, quiero saber si todo ese oro está en esta corona o no. Entonces no era un tema solamente de pesarla, porque la corona también tenía otras piedras y otros tipos de metales, entonces ya no era tan simple. Entonces, ¿qué hizo Arquímedes? Lo que hizo no fue meterse con la corona a una bañera ni nada, eso es parte de la leyenda. Entonces, aquí lo que hizo Arquímedes fue algo más ingenioso, sino que ocupó el concepto de densidad, como se ve en la figura ahí. Puso en una balanza la cantidad de oro que correspondía, porque como tenía, era bastante rico Arquímedes, entonces tenía harto oro y puso en una balanza muy equilibrada la cantidad de oro exacto que se supone se usó en la corona, y la corona de oro, solamente el oro, ¿cierto? Y eh, los metió dentro de una, puede ser de una fuente, una bañera con agua. Eh, entonces lo que usó fue el concepto de densidad, porque si las densidades fuesen distintas, la balanza se iba a desequilibrar. Porque ¿qué pasaba? Que el rey lo que tenía duda era que la corona, la parte de oro tuviese oro, pero tuviese otro material que, digamos, hacía pesar más, y entonces, como no se veía, no era capaz de, digamos, distinguir, el oro estuviese mezclado con otra cosa y claro, lo hubiesen engañado.
Y claro, él metió la corona, metió la cantidad de oro y no, la balanza no se desequilibró, porque si hubiesen tenido distinta densidad se hubiese desequilibrado en el agua. Así que un concepto bastante inteligente, digamos, en la conclusión, digamos, o sea, el experimento en sí incluso. ¿Mm? No sé si habrá gritado Eureka, porque se dice también que salió gritando Eureka, sin ropa, a la calle. El tipo era loco, así que probablemente lo hizo, pero del experimento sí se tiene registro, ¿no? Entonces, muy interesante. Bueno, ahí está Arquímedes, la medalla Fields. Usted conoce esta medalla, ¿cierto? Representa un retrato de Arquímedes. Superarse uno mismo y dominar el mundo. Eso es lo que... Esta medalla es la que se le entrega a los matemáticos, digamos, que aportan o los más famosos en su época. ¿Ah? Existe todavía, obviamente. Bueno, aquí hay otro grande, ¿eh? Eratóstenes. Eratóstenes hizo, bueno, hizo varias cosas, pero era coetáneo de Arquímedes, o sea, que este era más viejito, sí. Eratóstenes era más de Cirene, se dice, ¿cierto? Era más, digamos, más avanzado en edad que Arquímedes. No era tan loco, Eratóstenes era más recto, más formal, digamos, él era director de la Biblioteca de Alejandría, así que no era cualquier personaje tampoco, ¿ya? Era como el rector de la universidad, digamos, era un personaje, digamos, importante, ¿ya? Y bueno, para lograr ese cargo también había que tener una trayectoria. ¿Qué es lo que Eratóstenes? Bueno, Eratóstenes, entre todo, era un excelente geógrafo. A él le gustaba mucho hacer mapas o trabajar con los mapas o mapear, digamos, los terrenos. Claro, él no salía mucho, ¿eh? No hacía muchos viajes, pero sí lo que hacía era solicitar a los viajeros, los comerciantes, o qué sé yo, a ellos bueno, él hacía los mapas, se los pasaba a estos personajes y estas personas que, digamos, salían en las caravanas antiguamente, viajaban por distintos lugares, usaban los mapas de Eratóstenes, ¿sí? Y después volvían y le decían, mire, esto no sirvió, esto estaba mal, entonces él los iba ahí mejorando. ¿Sí? Bueno, él como les daba los mapas, entonces después cuando estos personajes volvían le traían regalos y qué sé yo. ¿Ah? Entonces todos los años hacía mapas. Bueno, aquí varias historias también, porque tiene que ver también otra vez con a- eh, Aristóteles. Por ejemplo, Anaxímenes, que era otro personaje de la época, dijo que tiene que ver con la geografía, ¿eh? Porque tiene que ver con algo que le pasó a Eratóstenes. Dijo, el Sol es una bola de hierro candente tan grande como el Peloponeso. El Peloponeso, bueno, lugares que tenían que ver con la época, ¿cierto? Famoso en la época. Entonces el Sol es una bola de hierro candente tan grande como el Peloponeso. Eso es lo que decía Anaxímenes. Más o menos un poquito explicar esto del Sol y se preguntaban ya en la época qué cosa era el Sol, ¿no? Pero Aristóteles lo corrige, ¿no? ¿Qué dijo Aristóteles? Bueno, dijo, recordemos que Aristóteles ya nada permanece, pero dijo, el Sol es una bola de hierro candente tan grande como el Peloponeso o más. ¿Ah? Esa fue su corrección, digamos, para Anaxímenes en la época. Entonces, bueno, ahí va Aristóteles. Pero Eratóstenes lo que hizo, él, él fue de los primeros que hizo ciencia en general. ¿Ah? Porque, bueno, si yo puedo decir que el Sol es una bola de hierro candente, grande como el Peloponeso, otro dijo, o más, pero nadie, digamos, se preocupaba de comprobar esas cosas, de generar una especie de método científico como para llegar a las soluciones de esto. Eh, entonces, Eratóstenes, bueno, en los viajes, digamos, de las caravanas, él lo que hacía después era juntarse con las personas y hacían una especie de fiesta, una reunión, ¿no es cierto?, donde se entregaban, Eratóstenes le entregaba los nuevos mapas, ellos le entregaban regalos, qué sé yo. Y en una de estas reuniones, ¿cierto?, este,
uno de los comerciantes le comentaron a él eh, que había un lugar, había una ciudad llamada Asuán, ¿no? Un pueblo, una ciudad, no sé, que quedaba viajando hacia el sur, digamos, de Alejandría, eh, y donde un día en el año se hacía una fiesta, y que ellos, bueno, justo llegaban, pasaban por la ciudad en ese día, en la fiesta, y donde al mediodía las personas, los obeliscos, las paredes no generaban sombra, ¿ya? Y en los pozos de agua el sol se reflejaba totalmente. Entonces, Eratóstenes, que bueno, quedó bastante sorprendido con la afirmación, pues, ¿eh? Hoy día, bueno, sabemos que eso es el 21 de junio, ¿cierto? Eh, el sol cuando está exactamente arriba. Eh, entonces, me parece, a ver si. Bueno, eso no me acuerdo muy bien la fecha, pero eh, entonces quedó un poco sorprendido con eso, y le pareció, bueno, Eratóstenes ya existían, en la época de Eratóstenes ya existían los meridianos y los cuadrantes de la Tierra, entonces se conocía la inclinación un poco incluso del eje de rotación de la Tierra con respecto a la eclíptica, ¿eh? La eclíptica es el plano del Sol, ¿eh? Que si el Sol, si el Sol bueno, todos los astros tienen su eje, ¿cierto? Pero no todos están, todos tienen una inclinación propia. La Tierra tiene una inclinación respecto al Sol, al plano de la eclíptica del Sol. Entonces, nosotros no estamos digamos, en la misma, si colocáramos a todos los astros en la misma posición, o al mismo nivel, o en la misma eje o superficie horizontal, algunos tienen inclinaciones respecto al Sol. Entonces nosotros tenemos una inclinación, la Tierra tiene una inclinación de 23,5 grados más o menos promedio. Eso es lo que produce las estaciones. Así que es muy importante eso. Pero ya se conocía un poco eso, ¿ya? Entonces, Eratóstenes, bueno, ahí dijo ya. Yo, el Sol, no sé de qué está hecho, ¿ya? Un poco para zafarse un poco de Aristóteles, pero dijo que, pero no sé si es más o menos grande que el Peloponeso, qué sé yo, pero sí dijo una hipótesis, dijo el Sol está tan lejos que sus rayos, está tan lejos de la Tierra que sus rayos llegan paralelos a la Tierra. Y entonces, si ese día en Asuán, en la ciudad de Asuán, también se llamaba Cirene, ¿eh? La ciudad de Asuán, la luz no genera sombra, es porque la luz está llegando perpendicular, en 90 grados, ¿eh? Entonces, él, él dijo en su hipótesis, si está llegando a Asuán en 90 grados, en Alejandría, donde él vivía, debe llegar la luz con cierto ángulo porque la Tierra es redonda. Entonces, ¿se fijan la capacidad del tipo de poder de proponerse esta idea? O sea, él ahí recién se está proponiendo una hipótesis y se propone también solucionar la hipótesis, ¿no? Bueno, estos son los mapas que hacía Eratóstenes. Ahí está Alejandría, allá arribita, saliendo al Mediterráneo y bajando hacia el sur está Asuán. ¿Ah? Ahí está lo que decía Eratóstenes, ¿ah? La luz está llegando perpendicular, fíjense en los ángulos, ¿ya? Perpendicular a Asuán, pero entonces está llegando en otro ángulo a Alejandría. Entonces, ¿por qué? Porque si llegase, si llegase perpendicular también, tanto a Asuán como a Alejandría, la Tierra sería plana. Pero si tiene otro ángulo, quiere decir que la Tierra es redonda. Entonces, fíjense la conclusión que saca el tipo. ¿Mm? Bueno, ya son las 11:50, así que vamos a ir o sea, al cambio de módulo, cambio de horario, ¿sí? Eh, Así que volvemos en 15 minutos. Ahora sí son 15 minutos, me parece, el recreo, ¿ya? 51. Así que sería a las 11, a las 12:06, 12:06, ¿ya? Esta parte la voy a dejar de grabar y volvemos entonces a la otra.
Avíseme si se están aburriendo, ¿no? Porque he avanzado más rápido, ¿ya? ¿Dónde está acá? Ya, volvemos al otro lado, ¿sí? Ya, profe, nos vemos. Ya.